poder conversar y contarle a la gente también esta propuesta de un taller intensivo de locución. Está buenísimo ahí, está bueno Nico Galván, que es parte, ya ha venido en otras ocasiones acá a Radio Nacional Esquela, la Aristocracia, también viniste a la Aristocracia, me parece, Sí, hace un par de años, ¿no? sí, sí, sí. Que tiene que ver con este taller que está muy vinculado al laburo de la locución de los medios de comunicación, pero lo vamos a llevar más allá también. Un poquito más allá. Contanos para quién va destinado y cómo hay que hacer para ser parte de este taller. Bueno, está destinado para cualquier persona que le gustaría aprender sobre la locución, por ahí que en algún momento también dijo, che, me gustaría saber cómo es aprender. Eh, También hay muchas consultas de gente que quiere por lo menos tener un poquito mejor de dicción a la hora de leer, hablar en público, está un poquito también vinculado sobre esto. Entonces, este taller está pensado en tres módulos. El primero se va a hablar sobre todo lo que es un poquito de foniatría, dicción, lectura de textos. Después ya de a poco nos vamos entrando a lo que es la práctica de radio en sí. Empezar primero con esas prácticas, con Sí, esos ejercicios, ¿no? exactamente. Calentamiento de la voz, relajación, que por ahí a veces puede parecer medio raro esto, de decir, che, pero ¿por qué una relajación antes de eso? Pero es muy importante para que después podamos darle la potencia a la voz que uno puede tener, ¿no? Sacar todo eso. En nuestro oficio, el que tenemos acá, el que tenés vos también en diferentes lugares, Sí. no precalentar, no hacer ejercicios, nos hace mierda la voz, ¿no? Y a lo largo del tiempo, sí, sí. Por eso es importante poder calentar un poquito la voz. Cuando estamos, por ejemplo, en radio, hacer una práctica un momento, o cuando uno toma mate, que nos Total. acostumbramos siempre a tomar mate, entonces que no esté tampoco muy caliente el agua, sino las cuerdas vocales que pueden afectar un poco. Siempre es igual importante calentar la voz. Nico, ha cambiado mucho la profesión en los últimos tiempos, los usos, los espacios, está como ese discurso también de que, bueno, ya no es tan necesario ser locutor. ¿Cuáles son los usos que tiene hoy y también las ventajas, ¿no? Beneficios también de en qué otras cuestiones se puede aplicar esto que vos podés enseñar, que no necesariamente sea para ser locutor, ¿no? Bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, estaba consultando porque quieren, por lo menos, poder leer algo sin ponerse nerviosos. O decir, yo necesito, bueno, ya comencé con un taller en mayo y tengo gente que es directora de algo o que necesita hablar en público, entonces necesitan también tener una buena dicción y poder superar un poco ese miedo. Ujú. Se va a dictar por una parte de esto, como yo te decía en el primer módulo, vamos a hablar sobre eso. Se va a trabajar, se hace también un trabajo, como yo le decía primero, se hace una relajación, después calentamiento de la voz, de los músculos. Se hacen algunos trabajos y ejercicios que por ahí puede parecerle un poco raro a algunas personas, como hablar con un lápiz. El trabajo que tuvimos en la última clase con los chicos de Mayo fue hablar con un lápiz, trabajar un trabalenguas, ¿sí? Leerlo, el trabalenguas con un lápiz. Hay diferentes técnicas que van a ayudar para eso. Y después con respecto a qué más se puede hacer en la locución, y hoy con lo que es las redes sociales también se necesita, uno por ejemplo quiere promocionar un video sobre algo, una publicidad, y siempre se está necesitando también alguna locución. ¿Sí? Por eso que Mm. hay gente que lo quiere hacer, que quiere conocer y aprender, y también esto de poder leer bien y tener una buena dicción, un poco de foniatría. No hay, bueno, vamos a ver si podemos en un ratito, si la persona que está ahí la podemos invitar a que charle en un ratito con nosotros, ¿dale? Nico, te quería consultar con respecto a esto, más allá de los medios de comunicación, vamos a Sí, estar charlando ahí, ¿no? Pero también ha ocurrido y ocurre en muchas ocasiones que hay alguien que en la vida cotidiana, en la cotidianidad, dice, bueno, me tengo problemas para expresarme, tengo condicionamiento para expresarme, miedos, tabúes, frenos, etcétera. ujú, También ahí funciona. No es solamente para algo estrictamente profesional, sino que te sirve para desenvolverte mucho mejor en la vida. exactamente. Es por eso que decía, tengo algunas personas que, bueno, hay una persona que viene del Maitén, Ujú, que es directora y necesita saber leer bien o quiere ujú. sacar ese miedo. Entonces, por eso se trabaja de esta manera. ¿Sí? Se trabaja mucho con textos. Yo, como les digo a todos los alumnos, es todo un proceso. Es un proceso de por qué hoy estamos trabajando esto, por qué se está trabajando este texto o esta técnica, para que vayan aprendiendo y de a poco lo van asimilando. Entonces, es como un ladrillito que vas construyendo de a poquito tu casa. Total. ¿Sí?
¿Te ha pasado, por ejemplo, de estar laburando o dando algún taller de locución y saber que la persona que llegó de un modo determinado se va del taller o termina, finaliza el taller, o ya Ujú. en el mismo transcurso del taller se encuentra con otra forma de pararse, otra forma de expresarse frente al mundo? Te debe pasar eso también, ¿no? Que llega Sí, desinhibido, inhibido, ¿sí, viste? ¿No? Debe pasar. sí, sí, sí. Afortunadamente, ya en un corto plazo estuve viendo muchos de los frutos, ¿no? De lo que es este taller. De decirle, bueno, mira, vas a trabajar esto, lo vamos a hacer así, este texto se va a trabajar de esta manera, ahora lo vamos a afrontar de otra forma, el tema de las lecturas, por eso se trabaja mucho también el tema de una lectura, de un relato, de una publicidad, que por ahí como vos decías, quizás no sea para hacerse profesional en lo que es la locución, pero sí para el día a día o después poder hablar en público. Te abre un Todo eso montón de se, puertas. sí, Un sí, 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 te montón. va a ayudar un montonazo y ya, como te dije anteriormente, en el corto plazo, mucha gente ya notó esa diferencia y se puede ver. ¿Te encontraste en algún momento con alumno o alumna que llegás y empieza, qué sé yo, inhibida o con algún tipo de vergüenza para expresarse y de repente a las dos clases tenés un Lalo Mir, una Negra Bernacia full ahí, que te encontraste que te deslumbró? Sí, 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 sí. De hecho, en la primera clase, con el primer grupo del taller, tenía una persona que se mostraba muy inhibida, con mucho miedo inclusive de poder decir su nombre, Ujú. ¿sí? De poder como presentarse. Y a lo largo de lo que es el taller de la hora y media que tengo los sábados, ya al final del taller, cuando le terminé de hacer unas prácticas de publicidad también, sí, ya se notaba ahí esa diferencia, como de a poquito fue cambiando a decir, hola, me llamo tanto, todo inhibido, con los brazos bien para adentro, y después al último, cómo trabajarlo, Sí, cómo son las lo 3 fue de la mañana, tenés manejando. que retirarte acá del... Sí, sí. No, pero eh, afortunadamente ya trabajando con todo lo que le voy dando clase a Ujú. clase, ya se va notando todo esto, cómo van pasando de ser una persona muy inhibida a que tenga ese miedo, a decir, bueno, está bien, hoy vamos a leerlo, lo maneja de otra manera, con más confianza también, que la confianza es muy importante acá, o la respiración, se enseña cómo respirar, porque quizás uno no le da la importancia porque respirar es algo innato, no necesitamos pensarlo para respirar. Pero sí es muy importante cuando vamos a hacer una lectura o se va a hablar en público. Eso también se trabaja en este taller. Estamos con Nicolás Galván, que está brindando su curso intensivo de locución. Y me gustaría preguntarte que hagamos un recorrido, si bien estuviste la Sí. otra vez, un recorrido histórico de cuándo empezás vos con la locución o antes, sin saber que ibas a entrar a estudiar locución, ¿cuándo Ujú. empieza a picar el bichito de la voz en tu vida? Y a los 14, 15 Ah, años más o temprano. menos. Sí, cuando escuchaba, por ejemplo, publicidades de festivales o alguna publicidad en sí nada más. Me acuerdo que la primera vez que intenté hacer algo, Eh, bueno, mis viejos me habían regalado un grabador, entonces yo escuchaba música y la radio a la noche en casa. Y escuché justo una publicidad de un festival de rock y dije, a ver, ¿cómo será esto? Simplemente dije, puedo hacerlo otra vez. Y lo volví a intentar, después con algunos dibujitos animados. Y después cuando terminé el secundario, ya de a poco comenzó a picar un poco más. Esto es En cuando, Salta. en Salta, justamente. Después ya comencé a hacer radio antes de cumplir los 18, ya tengo 36. Hice radio en Salta, después, bueno, también en Buenos Aires, donde me fui a estudiar ahí. Estudié locución, periodismo. ¿En el ETE, en Éter? En ISER, Ahí inicia. en ISER ahí hice locución y periodismo en TEA. En TEA. En Ok. TEA. Después me fui a Santa Cruz, también estuve viviendo ahí unos años, 2 años. Y hace 5 años que ya vivo acá en Esquel, Es un donde montón ya. sí, sí, gracias a Dios. Es un lugar que me gusta mucho, que amo. Ya hice lo que es el Precosquín. Viajé con la delegación de Chubut como locutor para Córdoba, representando a la provincia. Eh, Fui para La Borde, donde ahí se hace el Campeonato Nacional de Malambo. También se compite por el rubro locutor. Bueno, saqué el tercer puesto. Ah, Así que, bueno. sí, Qué grosso, es un... dije. No, no es grosso, no, sino que bueno, me sentí afortunado de poder representar una provincia que llegué, conocí, me encantó y es un lugar que amo, así que me sentí como feliz de poder representarlo.
el poder está ahí. Más allá de esto, que es una genialidad de participar y representar instituciones, o en este caso de la provincia también, Ujú. brindás laburos privados. De hecho, estuvimos hablando ahí con Robert Payne hace un Sí. ratito, también para otras, por ejemplo, algún empresaria o alguna institución X, o Ujú. un cumpleaños, una fiesta, también Sí, sos eventos sociales eventos sociales, también se ¿no? hace. Sí, trabajo con eso, un poquito de eventos sociales, festivales también. Relator, con el deporte, ¿cómo andás? Mira, cuando comencé a hacer radio en Salta, hacía los comentarios, publicidades también, toda esa parte. Y ahora justo estaba también practicando lo que es el relato. Fanático del deporte, en especial de fútbol, así que Que, en casa lo practico. o sea, ya por lo que hablaste con Omar Rasteris, gallina a morir, ¿o no? Sí, ¿Qué lo parió? ¿Para qué sí, mierda sí, hicimos sí. la nota esta? Sí, cortá, Nada, cortá, Yo Robert, te cortá. dije que cortamos, no. ¿viste? Estás Yo te rodeado, dije ¿no es que no. cierto? Sí, sí, está rodeado. Te había dicho, no, no quiero hacer eso, no. ¿Cortamos Carmen nota? ¿Eh? Y bueno, no, sí. Bueno, Bueno, chicos, dice. che, no, Nico, con respecto a Sí. esto, quiero preguntarte otra cosa. Ujú. Uno habla de locución, imagina los medios de comunicación. También hoy te preguntaba Marucha con respecto también a ciertas modificaciones que hay, ¿no? ¿Notás transformaciones a lo largo, quizás lo que no somos locutores formalmente, no nos damos cuenta de las transformaciones, modificaciones que va teniendo a lo largo de la historia? ¿Vos vas viendo eso? No solamente cómo se Sí. transforman los medios, sino cómo se transforma la locución. ¿Tiene evolución o evoluciones? Sí, va cambiando, ya no es tan estructurada también como era antes. Antes, cuando uno estaba en una radio, yo por lo menos recuerdo, que uno tenía que tener una voz como muy gruesa, las publicidades eran como mucho más estructuradas. Hoy, por ejemplo, de acuerdo a lo que te pida un cliente cuando grabas una Ujú. publicidad, te dice, no, quiero una voz más aguda, o lo quiero de esta manera, de la otra, más particular, o que suene más a algo casero, ¿viste? Entonces ya va cambiando y modificándose mucho esto también. Y las redes es algo que también hoy te dicen, no, ¿sabes? Para que tu publicidad impacte más en cierto estilo, por ejemplo, o cierto público, tiene que ir de esta forma. Entonces Claro. ya cambió mucho lo que era esa estructura del locutor que te hablaba todo así, nada más. Entonces hoy ya va más libre. Pero el ejercicio del locutor también o locutora te Ujú. permite poder también cranear estas cuestiones o ejercitar o hacer un ejercicio creativo de algo que parece distendido, normal, natural, ¿no? También te permite. Sí, 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 sí. De Te hecho, permite te jugar. das cuenta a veces que están hechos así con mejor calidad, ¿no? Sí, te permite jugar mucho. Los textos son los que te permiten hoy decir, bueno, yo quiero, un cliente, como te Ujú. decía, ¿no? Que siempre el cliente es el que tiene la razón. Dice, yo quiero que ahora el texto no sea de otra manera o que lo digan de otra manera. ¿Sí? Entonces, uno va pensándolo, lo graba y le dice, yo quiero, bueno, a ver, te paso esto y me decís si es que te gusta. ¿Sí? Es algo que también vamos a trabajar en el taller, algo que le ayudó a muchas personas a que vayan cambiando y que se vayan soltando, vayan teniendo un poquito más de confianza. Yo te contaba hace rato el caso de esta persona que cuando comenzó en la primera clase, los primeros minutos era muy inhibida, a duras penas decía su nombre, no quería participar mucho, y que cuando comenzamos a trabajar el texto, me acuerdo más en lo último que ya hicimos publicidad, ya cambió. Entonces yo le decía, bueno, y ahora agregale esta forma, y ahora no me pongas tan estructurada, sino quiero que me digas esta publicidad de otra manera. Ahora pensalo que le estás diciendo a ella. Ahora pensalo que le estás diciendo a tu mamá o como que estás pidiendo un permiso para tal cosa. Y eso es lo lindo que tiene esto de jugar un poco con la Total. publicidad y la locución. Si bien cuando hablamos de locución uno imagina que estamos hablando básicamente de la voz, ¿no? La boca y todo lo que está alrededor de la boca. ¿Qué partes del cuerpo para vos, no te lo pregunto técnicamente, para Ujú. vos, para Nicolás Galván, participan en la locución? Todo el cuerpo, todo el cuerpo. Todo el cuerpo es lo que se trabaja con la locución. Por eso en las primeras clases yo comienzo a enseñarles lo que es un trabajo primero de relajación del cuerpo. ¿Sí? Y les digo por qué es Ahí aparece el importante. Claudio María Domínguez, No, Galván. no es eso, sino Nada, que estoy cargando. por ahí que uno no le da mucha importancia a eso, lo que es una relajación del cuerpo o calentar la voz. Pero en realidad sí te va a servir tener el cuerpo relajado, de a poco vas calentando todo el cuerpo, las cuerdas vocales, cómo llevar el aire al diafragma,
que es lo que te va a permitir a vos después poder tener una buena locución, o si te toca hablar en vivo, cómo subir el volumen de la voz, sin gritar, todo el